a su programa Nosotras Hablamos, aquí a su programa Nosotras Hablamos. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir esta próxima hora aquí en Nosotras Hablamos, tanto con el doctor Ernesto Lamoglia como con su servidora Verónica Martínez Sentíes. Pues ya listos para comenzar, tenemos mucho de qué hablar, queremos hablar y venimos, este tema lo venimos tratando desde hace mucho, y bueno, el doctor lo viene estudiando, yo creo que desde cuándo, ¿no? Que este tema de la violencia y de... Fíjese que me pidió desde hace ya tiempo y muy insistentemente en que tratara con usted un tema que le afecta mucho. Ella no tuvo una buena relación con la mamá. Bueno, la verdad es que la relación mamás e hijas, como ha dicho el doctor, merece un programa especial porque es una relación muy difícil, ¿no, doctor? Como siempre, es muy difícil. Sobre todo después de los 12 años de edad, que es cuando la niña, como la muchacha del exorcista, como que da un giro completo a su personalidad, a su vida, a su comportamiento, y a la mamá el objetivo de agresión de su violencia verbal. Bueno, y todos pues más o menos conocemos la función un poco de la familia, que como que los hijos son de la mamá, las hijas son del papá. ¿Qué pasa, Doc? Porque aquí nuestra radio escucha está muy preocupada porque ella se llevaba muy bien con su papá, con su mamá no la llevó nunca bien, de hecho la mamá ya murió. Pero su papá era como su máximo, Doc. Su papá era su mejor amigo cuando ella estaba, pues, quizá preadolescente, adolescente, y ahora que ya está más grande, tiene muchos problemas con él. Dice, no estoy teniendo una buena relación con mi papá y no sé cómo hacer para que son extraña en la familia y para mi familia y la de él y de mi hermano y su esposa. O sea, el papá se casó nuevamente y la esposa parece ser que sí se lleva bien con ella. Dice su esposa que es una óptima persona para mí. Mi papá y mi mamá no tuvieron una buena convivencia, ellos no se gustaban y ella hizo que él sufriera mucho. Cuando ellos se separaron, ella me entregó con él, pues no me quería. O sea, la mamá no la quería a ella, entonces Entonces, él nunca le gustó y creo que él me trata así por yo ser hija de ella. A lo mejor justificándola a ella con la ex esposa con la que ya murió y a lo mejor. Y bueno, el chiste es que quiere que le dé un consejo, Doc. Independientemente de lo que vamos a estar hablando de esta situación de conductas violentas, pero ¿qué consejo le puede dar? Y más como usted es padre y tiene una hija y conoce muy bien lo que es la relación padre-hija. ¿Qué sucede con la hija? ¿Qué debe de hacer? Porque me imagino que una hija al perder el apoyo del padre se debe sentir desolada. Bien. Yo creo que la relación padre-hija es algo que no se estudió lo suficientemente por haber con la hija. Acabas de decir algo que es sumamente importante en función de la relación, cómo se pierde en determinado momento entre la madre y la hija, y se empieza a cumplir una tarea fundamental de la vida familiar. La función del padre es quitar a los hijos de la esfera de la madre. Y esto es muy difícil tratándose de hijos varones, porque los hijos varones rechazan al padre, se afilian y se apegan más a la mamá. Y es mucho más sencillo el Dios de la vida de la hija. El papá es lo máximo, el papá es casi perfecto y obviamente esto da y configura una relación de una
de una estrechez, de una solidez, de una codependencia muy, pero muy importante. Pero ¿qué sucede? Obviamente a los 12, 13, 14, 15 años ha pasado algo que antes relatábamos en relación al papá y a los hombres, con una especie como de anécdota, donde decíamos, el niño en edad escolar empieza a pensar, mi papá sí sabe muchas cosas, pero mi maestro sabe más. Cuando pasa a la secundaria y a la preparatoria, mi padre ya está muy obsoleto, ya es un roco, ya no está actualizado. Estos hay 2 o 3 que son buenos, el resto son muy barcos, son unos idiotas, pero mis amigos, esos sí son lo máximo. En la adultez o en la juventud, en la primera fase de la adultez, el hombre puede decir, híjole, nunca padre. En esa cadena, en esta anécdota, vamos a colocar a la niña, ya veremos ahorita. Nos vamos a unos mensajes, 26 23 00 55 al 58. Llámenos. Regresamos. Nosotras hablamos y tú también. Verónica Martínez Sentíes en Nosotras Hablamos. Vamos a un corte y regresamos. Contáctanos. Verónica Martínez Sentíes en Nosotras Hablamos. Regresamos. Regresamos y bueno, nos quedó en platicar qué pasa con la niña. Bueno, ¿Qué pasa entonces con la mujer? Cuando la niña que ha tenido y se ha refugiado evidentemente más con la mamá que con el papá hasta los 12 años de edad, empieza a convertirse en la peor enemiga con la mamá. Entonces se refugia en mi papá, sabe de todo. Ella se empieza a los 12 años. Mi papá lo puede todo, mi papá es lo máximo. Porque me voy a dedicar a cuidar a mi papá. O necesito encontrar a alguien que sea como mi papá. Una máxima aspiración de miles de mujeres es quizá encontrar a alguien que que de una de otra forma sustituya a la figura paterna en el empieza a ser de la relación madre-hija una relación el papá es lo máximo. Es más, hemos visto con curiosidad empíricamente que las hijas que además llegan a ser las predilectas del papá son las mujeres más exitosas y las mejores parejas. Pero ¿qué pasa cuando el padre... Esto más o menos hasta qué edad llega? ¿Mandé? Esto es a todas las edades. Debe pasar desde los años a todas las edades. Pero ¿qué pasa cuando el padre causa el desencanto de la hija? Por alguna razón. Mis papás se divorciaron y mi papá está saliendo con una fulana. Ese hombre perfecto que era para mí, dice la niña, o la jovencita, o la mujer, me lo va a quitar. Van a excluir, yo ya no voy a ocupar el lugar que me corresponde, y empiezan a hacer la vida imposible de la pareja, del matrimonio reconstituido, de la relación de amaciato, de concubinato, la relación que haya. Y al principio, la víctima, o cuando menos el blanco, es la fulana, la nueva esposa del papá, o la nueva pareja del papá. Pero casi inmediatamente después, empiezan a suponer y pensar que lo que sucede es que el papá ya es muy bruto, es tan imbécil, es tan tonto, que esa arpía manipula. Seguramente le dieron toloache como a Vicente Fox,
Seguramente lo tienen embrujado. O seguramente le hicieron quién sabe qué. Pero mi papá no es así. Entonces yo no puedo querer un hombre que no respeto ni admiro. Entonces la caída de un hombre como papá, que habían subido hasta el cielo, es una deidad parental, se cae de manera más precipitada, más fuerte, mientras más alto lo habían elevado. Entonces obviamente las hijas, cuyo padre deja de ser el Dios de su existencia, lo que empiezan a tener, que hay que cargar, el que hay que ayudar, al que hay que de una manera aconsejar para que deje a la otra familia, la familia reconstituida, funcione. Esa es una dinámica que nosotros vemos todo el tiempo. Si eso le está pasando a esta niña, ella tiene 23 años pues sí, y desafortunadamente peludita, es desafortunadamente pues también está es adicta a las drogas, es adicta al alcohol. Quizá eso es lo que está apartando a la chica del papá, ¿no? Esta comunicación que había. Yo creo que entonces va a suceder lo que me pasaba a mí cuando veía a drogadictos hace muchos años, que me decían que tenían un papá muy incompetente. Es un papá de ficción. El niño quisiera que le diera el papá el viernes 1,200 varos para pagar el hotel, le regalaron una caja de condones, o una prueba de Papá Nicolau y pastillas para el día siguiente para la muchacha, le prestar las llaves del coche y ya, ¿verdad? Esos serían los padres comprensivos para esta bola de idiotas, ¿verdad? Entonces un hombre que actúa como un padre funcional, digámoslo así, normal y con los principios de toda paternidad, pues va a ser descalificado por un hijo que está en una situación de forjar un pito y se diera un joy con ella, ¿no? Entonces cambian las cosas. Si está enferma, quiere ver realmente cuál es la visión que tiene del padre, pues que se meta a un grupo de adictos anónimos o de drogadictos anónimos, o que vaya a un grupo de 24 horas como el 24 horas jóvenes ahí en San Miguel Chapultepec, y se empieza a percatar después de las primeras 40 juntas, donde va a ir a hacer terapia de nalga primero porque no va a entender nada, va a estar sentadita, callada y tomando. Tenemos 5 pases dobles para Toc Toc para el viernes a las 9:15, que está muy buena, Doc. Sí. Toc Toc, es con Héctor Suárez. Pedro López de Iztapalapa, Vero, qué buen programa el de hoy, el de padres e hijos. Ojalá traten de las adicciones de todo tipo también. Híjole, es que hay tantos temas. Bueno, el que hoy íbamos a tratar ya se ha alargado, porque además ya hay respuesta también de la radioescucha. Susana Díaz dice, Vero, te quiero mucho, gracias por estos temas tan buenos. Gracias, Susi. Un besote y de verdad muchas gracias. Y Doc, pues nos comenta nuestra radioescucha que ha tenido problemas con el papá porque se alió con la esposa, que no es su mamá. Acabó con la relación padre e hijo. Es lo que ahorita está... No ha acabado. Ella está enferma emocionalmente por el uso de sustancias, debo suponerlo fundadamente, y obviamente se perturba su visión de la realidad. Y la señora me da la impresión... ¿Que quiere quedar bien con ella, será? Sí, por supuesto. Buena relación con el papá. Uh-huh. Sí, y Pero digo, yo sí creo que es muy conveniente que puede hacer simultáneamente su trabajo de recuperación dentro de un grupo de autoayuda, dos contra uno, se hacen equipos y ya. Y hay que ver también si el papá no entra dentro de la categoría de misóginos o de hombres cuyas características no son las más sanas, o pudiera llegar a ser el hombre violento, que era una de las cosas que el programa de hoy está destinado a tratar. Está destinado, que tenemos unos pocos minutos para destinarlo a él, que por cierto, Doc, usted en algún momento, en algún programa, recomendó un libro de padres e hijas, ¿se acuerda? Creo que es padres no sé qué, hijas felices.
es padres cariñosos, Sí. hijas. Padre, hija. Bueno, está con nosotros también el doctor José Luis Cisneros, profesor investigador de la UAM Xochimilco. Y bueno, usted fue alumno del doctor. ¿Te puedo hablar de tú, José Luis? Fuiste alumno del doc. A ver, platícanos cómo fue de maestro el doc Lamoglia. No, mejor vamos a hablar de Sí, no me ventanes, no, así que nos platique, doctor. muy barco, yo soy Ay, sí, era barco, no creo. sí. ¿No? Excelente profesor. ¿Cómo examinaba? ¿Con oral, No, con un trabajo. exámenes orales o con un trabajo? escrito, sí. No, siempre había análisis, ¿no? Es muy Creo que es de 76, en la época en que se crea el instituto. Pero está Pero buenísimo. el doctor, que es un experto y que es maestro de la UAM, nos va a decir cuál es la parte biológica o genética que puede ser una determinante sumamente importante en la actitud, en la conducta, en la personalidad y en el carácter de individuos de una alta peligrosidad y de violencia. O sea, esto es, coloquialmente hablando, para que entendamos todos, es por qué las personas actúan violentamente, por qué son agresivas hacia alguna cuestión en especial. bueno, es que violentos está mediado, alimentado por el entorno social. Y yo creo que los comportamientos violentos de las sociedades contemporáneas en buena medida están alimentados por la cultura social, por las formas de relaciones en las que hemos establecido hoy dinámicamente. Cada sociedad tiene formas y comportamientos ad hoc a su cultura. No, Lo eso que- me queda claro, digo, por ejemplo, Estados Unidos, Claro. ¿por qué? ¿Por qué se meten a las escuelas y ahí realizan los actos supuesto. violentos, mientras que en México, pues, lo hacen en otro lado, ¿no? Sí, o se le atribuye Siempre ha habido comportamientos violentos entre los sujetos. Lo que pasa es que culturalmente no eran expuestos, ¿no? Como se decía el refrán la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Entonces hoy los medios de comunicación y las formas de la vida dinámica de la ciudad han hecho que cada vez más la vida privada se vuelva pública, se haga transparente. Y eso es lo que pasa hoy, por eso hoy nos enteramos de tantas cosas, ¿no? Pero históricamente ha habido cientos de casos. El problema es que hoy, a diferencia de ayer, no se dedicaban estos Violencia, estas conductas Yo creo que violentas. aquí hay que revisar un parámetro que a veces no se considera. No es que haya probablemente más hombres violentos, lo que pasa es que hay más habitantes. La explosión demográfica, para ponerte un ejemplo, cuando yo llego corrido de mi casa a la Ciudad de México para irme a trabajar a Ciudad Sagún, y al año siguiente que debo estudiar, 1955-56, el área metropolitana tenía 6 millones de habitantes. Yo vivía en una zona muy conflictiva para esa época. Mi papá incluso no quería que yo viniera a vivir. No se va a México porque hay muchas mujeres de 4 letras ahí donde iba yo a vivir. Yo era tan bruto que no sabía qué era eso, ¿no? Y Ay, doctor, debajo- mi nombre a veces es de 4 letras. ¿Cómo así? Sí, Vero. O sea, ¿por qué Bueno, así decía mi papá, para que el niño neto no chicas de nombres de 4 letras Sí, no se sientan Elsa Norato, ¿no? Elsa, sí. Tita, Sí, Nora. Bueno, pero el caso es que mi papá decía así. Y abajo del departamento donde vivía mi abuelita y otras señoras asturianas muy queridas que se apeaban, estaba yo muy bien a las ficheras y entonces me concedían gratis algún baile, ¿no? Pero estaba el Denver, el Gusano, el Caracol, y era una zona brava. El gusano, el Shakiras. No, no, esos eran los cabarets. De los cabarets. Estaban los baños Nos están Mina. cortando, nos vamos a mensajes, quédese, está interesante. Regresamos al último bloque. Nosotras Y me comentabas que esto de la violencia ha cambiado porque ahora la violencia está como socializada.
o como, a ver, explícanoslos bien esto. Sí, si bien es cierto, la población en buena medida ha sido importante, también tenemos que reconocer que la violencia, a diferencia de lo que antes se vivía, se practicaba, ¿no? Se sentía, se sufría. Hoy la violencia ya no hay referentes valorativos. En nuestra cultura tradicional, los padres tenían un papel importante porque en el significado social, pues estaba constituido no solamente por las prácticas, sino por el respeto, las normas. Hoy hay padres que piensan que ser buen padre es ser amigo. Pueden ser amigos, pero hay que establecer una serie de calificativos muy gratos. Y y yo le dije, bueno, nada más que el único título que no tengo es de yo espero serlo. De ese tema salió el hecho de que la señora comentó que los padres deberíamos ser amigos de nuestros hijos. Y le dije que si yo soy el amigo de mi hijo, van a tener en la calle. En la escuela, en el trabajo, donde sea. Sí. Pero quieres pensar que yo tengo amigo de mis hijos. Yo soy el padre, yo soy el papá. Y hoy hemos roto esas relaciones. Claro. Por ejemplo, y eso en buena medida también se explica por qué hay un infantilismo prolongado, ¿no? También 35 años está viviendo con el papá o la mamá. No me quiero ir, de pronto hay tantos que están con su mamá. Un poquito más. Muy cómodo, pues eso implica no asumir una serie de responsabilidades. Pero también esas relaciones son relaciones enfermas, violentas, que no permiten que el sujeto se desarrolle. A eso es a lo que me refiero cuando hablamos de esos patrones de socialización que han cambiado. Y situaciones que llegan a ser incluso indignas. Es indigno que permanece y es indigno para el padre. Porque la tarea de los padres culmina cuando los hijos se van. El padre es más eficaz mientras más Es un padre que tiene al hijo ahí a los 35 años, pues no le puede decir ya adiós, agüeca el ala, ahora sí que como... Bueno, como podrían hacer lo que me decían en mi no. casa, en Orizaba hace muchos años, pues poner un cohete en el fondillo y que se largue a fósforo. Pero también los padres están ahí como también medio enfermos, o sea, los padres también no quieren, yo conozco muchísimos que natural. Sí, ese es algo interesante porque la condición política, las crisis recurrentes. Entonces los padres asumen esta idea de no permitir que los hijos se expongan al dolor, maduren. Herencias. Entonces ellos dicen, vamos a tratar de mantener la relación sana, ¿no? En términos de permitir que el sujeto madure, evolucione, se enfrente como cualquier ser humano, ¿no? Uno aprende de los fracasos, ¿no? Las experiencias son muy importantes. Pues por supuesto, y si no hay fracaso no hay experiencia, de manera práctica, el aquí y el ahora. Y te lo doy peladito y en la boca, pues. Claro. Toda sí, esta... por la culpa, porque estamos en una generación intermedia
que qué bárbaro, nos ha costado trabajo educar a los hijos. Ni tan autoritarios, ni tan permisivos, pero porque ¿cómo dentro llegar de la al esfera de término la medio? educación formal e informal, lo que se educa en la familia casi no cuenta ya. Y la máxima educadora dentro del hogar es la televisión cobarde y comercial. Entonces, imagínate aquí en México. Se decía, el niño, era lo mismo en México, se pasa 3 horas frente al televisor. 3 horas es la octava parte de un día. El día tiene 24 horas, 3 son la octava parte. Quiere decir que al año, cada 8 años, ese escuincle se pasó un año completo viendo televisión. Un año cada 8. Y otra cosa que significa, para esos entonces en Japón, un niño tenía oportunidad de ver al día 26 violentos y homicidios en la televisión dentro de su cuarto. Entonces, cuando la televisión penetra, el niño que en los juegos que se usa la manta y el pulgar mata a más. Sí, Ese es el que gana. efectivamente. ¿Qué va a hacer la palabra de un mazacote como yo con un niño el que le dice, no, pues fíjate que tienes que tener estos principios de vida y la solidaridad humana y la empatía, el afecto por los demás y la gente? Se le quedan viendo uno como este güey de dónde salió, ¿verdad? Y son niños y jóvenes que no tienen comunicación. Finalmente se ha roto todo lo que Van a ser los que vas a las delicias de los que acarician vaginas con el... Como unas 4 horas, ay, qué padre, qué sano, porque el juego es la principal enseñanza para los niños. ¿Y a qué juega? Pensando en el balón, en carreritas. Ah, pues está con su Xbox. Ah, chihuahua. Se llaman jugar a eso. Entonces, si en esto, en el juego, el que gana es el que más, ¿qué esperan? Desafortunadamente, Doc, nos fue el tiempo y apenas comenzamos. Pues Comenzamos con el tema. Yo creo que el doctor José Luis Cisneros, profesor cisneros.joseluis@gmail y mi página es joseluiscisneros.com. pues ya saben a dónde encontrar y ernestolamolia.com. Sí. Alejandra Garfias, Iztapalapa, Vero, ojalá comentaran otra Vero, tu voz con Vero se alza. Ay, yo con Vero, tus hijos